¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video sobre Postgres. El día de hoy vamos a ver el tema de encriptación o cifrado. De hecho, tengo una eterna discusión con mis amigos sobre el tema de si se dice encriptación o cifrado, pero nosotros para fines prácticos acá le vamos a decir cifrado. Bueno, eh, este tema de cifrado lo vamos a dividir en dos videos. ¿Por qué dos videos? Porque los métodos o funciones que vamos a ver el día de hoy corresponden a generación de hashes, cifrado básico y cifrado simétrico. Lo que vamos a ver en el siguiente video ya es mucho más complejo, que vendría a ser el cifrado asimétrico, y para el cifrado asimétrico tenemos que hacer varias otras cosas para poder llegar a utilizar estas funciones, así que ese va a ser un tema por sí mismo mucho más amplio y ya lo veremos en la siguiente semana. Hoy día vamos a ver lo que vendría a ser el cifrado básico. Bueno, empezamos diciendo que para poder acceder a las funciones de cifrado, tenemos un módulo especial de Postgres que se llama pgcrypto, que tenemos que habilitar porque viene instalado o se descarga en la configuración base, pero nosotros tenemos que instalarlo. Ahora, ¿cómo sabemos los módulos que tenemos disponibles dentro de nuestro Postgres? Básicamente para eso tenemos esta función que se llama pgAvailable extensions, y acá pueden ver ustedes todas las funciones, o perdón, todos los módulos que podemos instalar y los que tenemos instalados. Por ejemplo, el PLPGSQL, que ya viene activado por defecto. Y lo que vamos a hacer es buscar acá este modulito que tenemos acá que se llama pgcrypto. Como ustedes verán, está en la versión 1.3, pero no está instalado, no está activo. ¿Cómo instalamos uno de los módulos o extensiones que tenemos disponibles? Básicamente con este comando. Create extension y el nombre de la extensión que vamos a instalar. Listo, con esto ya está instalado. Voy a poner acá en mute mi... no sé si se puede. A ver. Bueno, vamos a cerrar acá algunas cosas que me están mandando mensajes. Listo. Entonces, ya ven, ya tenemos instalada nuestra extensión. Vamos a verlo. Y como verán, pgcrypto ya está instalada en su versión 1.3. ¿Ok? Entonces, en estos momentos ya tenemos acceso a todas las funciones de cifrado de datos y de descifrado con las cuales cuenta Postgres. Vamos a empezar por lo más fácil, por lo más básico, y es el tema de los hashes. Muchas personas han usado el famoso MD5 porque básicamente se utiliza esta función. Esta función no requiere instalación. Ok, esta ya viene por defecto. Muchos utilizan esta función para poder almacenar de modo seguro passwords. Ok, y de hecho esta función se utiliza así. Simplemente escriben MD5. Voy a aumentar de tamaño la letra. Y el texto que desean, en este caso, generar el hash. Eh, para los que no saben, un hash básicamente es como una firma digital de un contenido digital. Así que, por ejemplo, este hash que hemos obtenido nosotros usando el algoritmo del MD5 siempre va a tener esa misma longitud, pero nunca va a ser igual si es que los textos que nosotros le enviamos son diferentes. De hecho, vean una cosa, yo le voy a añadir acá un numerito y verán que el texto que me devuelve es sumamente diferente al anterior. Así que cambiar un solo byte en el texto hace que el hash sea totalmente diferente. Eh, el problema con estos hashes es que no se pueden descifrar. O sea, este hash que hemos obtenido siempre va a tener la misma longitud y es matemáticamente imposible regresar al texto original a partir de un hash. Sí encontrarán por ahí en Google algunos anuncios de hace muchos años de que alguien encontró un método para poder retornar de un hash
a un contenido de bytes, a su contenido de bytes original. Pero la verdad nunca lo he visto funcionar en ningún lado. Se mencionaba que tomaba años de poder computacional, que seguramente ahora será meses, y no sé si valga la pena hacerlo, pero en principio esto no tiene vuelta atrás, y veámoslo así. Así que de un hash tú no puedes obtener los bytes originales que lo han generado. Ahora, hemos instalado una función que se llama pgcrypto, o perdón, una extensión que se llama pgcrypto, y ¿qué nos da de especial? Eso sí es que esta función ya estaba instalada. La primera función que vamos a ver es esta función que se llama digest, que lo que hace básicamente es ejecutar un hash de un contenido de bytes, en este caso de este texto, ¿ok? Y nosotros especificamos acá el algoritmo. Vamos a darle el algoritmo del MD5, y como ustedes verán, esta cadena de bytes, porque lo que nos devuelve acá es una cadena de bytes, es muy similar a la original que hemos obtenido con la función del MD5, porque el algoritmo es el mismo y porque el texto es el mismo. Si yo quiero verlo esto de una manera más, o quiero obtenerlo como una cadena de texto hexadecimal, acuérdense que cuando vean este simbolito, nosotros tenemos un byteía, o sea, un arreglo de bytes. Nosotros podemos pasar esta función. Estoy con una fédula en el dedo, en varios videos ya les dije que estoy mal de las manos, y me demoro mucho, o seguramente estaré haciendo mucho bulla cuando escriba algo. Pero bueno, pasamos este arreglo de bytes o esta tira de bytes por la función encode, y le decimos que nos los devuelva en una cadena de texto hexadecimal, y acá está, ¿no? Es básicamente la misma. Ahora, ¿qué más podemos hacer con este digest? Bueno, podemos añadirle más complejidad al hash que nosotros estamos en estos momentos obteniendo. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues que básicamente nosotros podemos cambiar el algoritmo y obtener hashes más largos, y que, entre comillas, serían más seguros, o demoraría más tiempo tratar de darle vuelta atrás. Para eso, por ejemplo, tenemos el algoritmo del SHA. Ok, si mal no me equivoco, este es SHA-1, es de 128 bytes. ¿Es de 32 o 128 bytes? No me acuerdo ahorita muy bien. Y lo que obtenemos, como verán ustedes, es un hash, una tira de bytes sumamente diferente al que obtuvimos con MD5 y más larga. Ahora, si queremos que esto todavía sea más complejo, podemos utilizar SHA-256, ¿ok? Y verán que todavía es más larga y más compleja, o 512, ¿no? ¿Hay algo más grande que 512? No descarto que en algún momento aparezca un SHA-1024, que de hecho no existe en estos momentos. Vamos a ver si es que no me equivoco. No existe, como ustedes verán. Y bueno, con este SHA de 512 nosotros obtenemos un hash muy amplio de un texto muy corto, ¿ok? Porque estamos cifrando esta pequeña frase que dice acá: aquí estamos todos. Pero como les digo, esto no tiene vuelta atrás, así que en principio no se utiliza en escenarios en los cuales nosotros queremos cifrar un contenido y luego queremos obtener el contenido original. Es para básicamente poder ver si es que alguien me cambió algo insignificante en mi texto. Nuevamente vamos a hacer el ejercicio de añadirle algo a mi texto. Y como ustedes verán, la cadena nuevamente es totalmente diferente, ¿no? ¿Es seguro utilizar esto para guardar password? De hecho, en los sistemas lo estoy diciendo como pregunta, porque en la mayoría de los sistemas de información se utiliza MD5 para guardar passwords, por ejemplo, ¿no? Para que nadie se entere cuál es el password de un determinado usuario. Y bueno, acá viene la mala noticia de esto, ¿no? En realidad nadie necesita agarrar un hash para poder saber qué es lo que contiene ese hash. Lo que hace la gente que rompe sistemas de seguridad donde el password está almacenado con este método de cifrado,
es tener una biblioteca de textos ya escritos. Entonces ya están escritos millones de textos y lo único que hace es verificar si ese texto o ese hash de ese texto que él tiene en su base de datos es igual al hash que está almacenado en el sistema que está tratando de vulnerar. Y si es igual, entonces pues simplemente ya sabe cuál es el contenido de ese hash. De hecho, en Internet ustedes pueden encontrar millones, perdón, no millones, sino cientos de bases de datos de textos ya convertidos a hash, o pueden hacerse suyo propio, porque la mayoría de la gente utiliza, por ejemplo, nombres, colores, fechas o cosas por el estilo para poner como passwords. Y esto en la literatura está sumamente conocido que no se debe utilizar. Así que los hashes están acá para básicamente ayudarnos a verificar la integridad de un contenido digital que nosotros tenemos, pero no deberíamos asumirlo como un método sumamente seguro para poder guardar datos, ¿no? Bueno, entonces con Digest nosotros tenemos un hash, ¿ok? Con un método, con el método de cifrado que nosotros le estamos dando. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto un poquito más seguro? Tenemos otra función en Postgres que genera hashes que se llama HMAC, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona esto? En HMAC nosotros pasamos la frase, el texto, el contenido que queremos, del cual queremos sacar hash, y le asignamos lo que vendría a ser una semilla o una llave. Es decir, un texto que solamente nosotros conocemos y que va a ser utilizado para poder generar el hash que vamos a obtener. Y a esta función lo que nosotros hacemos es le pasamos cuál es el algoritmo que deseamos utilizar. Por ejemplo, acá está el MD5. Así que miren, voy a generar este hash. Ok, y ahora voy a generar el mismo hash con el digest. Estoy ocioso hoy día. Ok, con el MD5. Y ustedes verán que, aunque las longitudes son iguales, porque MD5 no va a crecer más, esa es la longitud máxima que siempre va a tener, los hashes son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque en este estamos utilizando el algoritmo tal cual, y en este le estamos pasando al algoritmo una clave secreta que solamente nos va a permitir a nosotros obtener ese hash. Si nosotros cambiamos la clave secreta, por ejemplo, le voy a decir, ok, ya no uses Apesol, sino utiliza Postgres. Apesol, por si acaso, verán en varios textos, en varios videos que lo uso, es la Asociación Peruana de Software Libre. El nombre corto, ¿no? Le pasamos, por ejemplo, la palabra Postgres como llave y el hash cambia nuevamente totalmente. ¿Ok? Entonces, acá le hemos añadido un poquito más de seguridad porque esos hashes, a lo mejor de password que vamos a guardar en nuestra base de datos, ya no van a ser iguales a los hashes que podamos tener en bases de datos públicas para poder romper sistemas, porque básicamente esa base de datos tendría que haber sido generada con mi clave secreta. Pero lastimosamente, como ustedes verán, la clave secreta acá está muy expuesta, así que si alguien conoce mi clave secreta puede generar su base de datos de hashes sin ningún problema, digamos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con HMAC? Pues además de ponerle la llave o la semilla, podemos cambiar el algoritmo y, por ejemplo, decirle, bueno, ahora usa SHA-1, SHA-256 o SHA-512, ¿no? Para que genere hashes cada vez más largos. Así es como se generan estos hashes. ¿Ok? Entonces, hasta aquí dejamos el tema de hashes y ya vamos entrando un poquito más a entornos descifrados un poquito más complejos. Por ejemplo, ustedes habrán visto o habrán gestionado sistemas en donde el sistema te sugiere un password y este password está lleno de caracteres pues incomprensibles porque justamente lo que se busca es encontrar un mayor caos en los textos que tenemos
o lo normal es que deberíamos decir una entropía mayor en los textos que tenemos, o en los passwords que usamos, para que sea difícil que alguien pueda romper un password. ¿Ok? ¿Cómo se generan estos passwords? Bueno, de diferentes maneras, pero en Postgres tenemos una función que permite hacer eso. Y esta función se llama crypt. Y vamos a verlo de esta manera. Voy a utilizar la misma frase que hemos estado utilizando y la voy a generar un hash con MD5, ¿ok? Luego voy a generar el mismo hash con clave, ¿ok? Con HMAC o con semilla, sumamente diferentes. Y ahora voy a usar la función crypt para generar el mismo hash, ¿ok? Sin embargo, acá hay una cosa interesante. El hash que vamos a obtener va a ser un hash al cual nosotros le vamos a meter un cierto, por decirlo así, desorden o entropía con esta función que se llama gensal, a la cual nosotros le vamos a pasar un algoritmo. Entonces lo que se va a hacer es, se va a generar una cadena aleatoria de caracteres, ¿ok? Sobre el mismo texto base con el cual lo vamos a nosotros generarlo. Entonces vamos a correr la función y ustedes verán que tenemos un texto largo de las dimensiones de un MD5, pero que es, pues, no tiene nada que ver con el texto que nosotros le hemos creado. Básicamente lo que nosotros le estamos pasando como texto, o sea, como esta frase de acá, es la base con la cual él tiene que generar ese texto aleatorio. ¿Y por qué digo texto aleatorio? Bueno, vamos a volverlo a correr. Ahora tenemos otro texto totalmente diferente. ¿Ok? Entonces él ha cogido el texto que nosotros le estamos mandando y a ese texto le estamos pasando una aleatoriedad generada con el algoritmo del MD5, que siempre nos va a dar como resultado un texto de hasta 34 caracteres. ¿Ok? ¿Puede ser esto más grande? Por cierto que sí. De hecho, podemos pasarle que utilice el algoritmo BF y ustedes verán que el texto ahora es mucho más largo, de hecho debe tener 60 caracteres, ¿ok? Y si esto lo volvemos a ejecutar, nuevamente nos suelta otro texto aleatorio. Pero algunos dirán, no, Ernesto, pero esto es muy largo como para pasarlo como password sugerido a un cliente, de hecho se van a equivocar a cada rato al momento de tipearlo, pues tenemos dos algoritmos más de salto que podemos utilizar, que nos da un texto ya un poquito más pequeño, y es el XDES, que nos devuelve un texto de hasta 20 caracteres, y el DES, que nos devuelve 13 caracteres, ¿no? A ver si lo contamos, 3, no, a ver, 3, 6, 9, 10 y 13. Ok, entonces ya esta sugerencia de password que hemos generado por el texto que le hemos pasado acá de base, digamos, ya tiene una longitud que nosotros podríamos decirle, te sugiero este password, ¿no? Con una aleatoriedad que nosotros, administradores de la base de datos, no vamos a conocer, porque esto lo ejecutamos 20 veces y 20 veces me va a dar un texto sumamente diferente. Entonces esto lo va a generar la base de datos, se lo va a pasar a alguien y nosotros no vamos a ser capaces de volver a darle vuelta atrás, digamos, a ese password. No vamos a poder presuponer o adivinar cuál va a ser el contenido de ese password que la base de datos nos va a generar, ¿no? Así aseguramos que la persona que reciba esa sugerencia, solamente él la va a recibir y que nadie más va a poder conocerla, ¿no? Bueno, hasta ahí entonces tenemos lo que es hashes y o generación de passwords aleatorios o textos aleatorios, ¿ok? Y ahora sí vamos al tema de cifrado. ¿Y por qué lo que hemos visto hasta ahora no es cifrado? Porque básicamente es coger algo, generar
contenido digital a partir de eso, pero no podemos descifrarlo, no podemos dar la vuelta atrás. Entonces, para poder cifrar, en estricto también podemos o debemos poder descifrar ese contenido. Y bueno, si ustedes ven por internet, hay varios métodos de poder cifrar y descifrar datos. Además es un arte que viene desde los antiguos romanos y algunos dicen que todavía mucho más atrás de eso. Vamos a utilizar lo que nosotros llamamos el cifrado sencillo o el básico de Postgres, que se obtiene con una función que se llama encrypt. ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá el texto. ¿Ok? Entonces vamos a cifrar nuestra frase. ¿Ok? Y a este cifrado nuevamente le vamos a aplicar una llave o una semilla. Y le vamos a dar un algoritmo de cifrado. ¿Ok? Y acá está el algoritmo, perdón, acá está el resultado de ese cifrado, y como siempre se devuelve en un bytea, o sea, en un conjunto de bytes. ¿Ok? Esto podemos ya almacenarlo en nuestra base de datos como un tipo de dato binario, ¿ok? O podemos pasarlo a una cadena de caracteres, ya hemos visto con el encode, y guardarlo en un campo text. Ya eso dependerá de nosotros, ¿no? O un varchar si queremos. Bueno, aunque si son textos largos, evidentemente no los vamos a guardar. Con un varchar utilizaremos un text, ¿no? Entonces, ok, acá tengo ya mi texto cifrado. ¿Cómo hago para descifrarlo? Así como hay una función encrypt que permite descifrar, hay una función de encrypt que permite descifrar el texto. ¿Y cómo hacemos eso? Decrypt, ok. Pero a decrypt, evidentemente lo que le vamos a pasar es un bytea. Entonces lo que voy a hacer en estos momentos es descifrar lo que estoy cifrando en caliente, ¿no? Entonces, vuelvo a decir que voy a hacer un encrypt y luego voy a hacer un decrypt. ¿Ok? Bueno, y le voy a pasar la semilla y el algoritmo que se está utilizando. ¿Ok? Ah, es que me equivoqué acá. Ok, entonces, este es mi texto descifrado en arreglo de bytes. Ok, entonces en mi conjunto de bytes, en mi tira de bytes, está descifrado mi texto. Y lo que necesito ahora es que ese texto, convertirlo en un texto legible para cualquier persona. Entonces, vamos a decirle que aplique el encode y que acá utilice el escape para ponerlo en un texto legible, en un texto plano que todos podamos leer. ¿Ok? Así que ciframos, nos devuelve un bytea, desciframos, nos devuelve un bytea, y luego eso lo codificamos hacia texto plano para poder leer el texto original que hemos cifrado, ¿no? Si no, nos lo quedamos simplemente como arreglo de bytes, pero este arreglo de bytes es legible para cualquiera que utilice o que entienda que lo que está viendo es un bytea, ¿no? ¿Ok? Porque de hecho, si nosotros hacemos lo contrario, perdón, le decimos que pase un texto normal, lo que estamos cifrando, pues no devuelve cualquier cosa porque no lo va a entender. No, es un texto ¿cómo se llama? Con cosas añadidas para que no se pueda leer justamente. ¿Ok? Pero no haberlos mareado mucho
con esta explicación. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Ya que tenemos nuestra función que hace un encriptamiento básico, digamos, ¿no? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es, evidentemente, cambiar la semilla, esta palabra clave que hace que nuestro cifrado sea totalmente diferente, ¿no? Entonces, acá le voy a poner de semilla Postgres y ustedes verán que el contenido cambia. Entonces, ¿qué pasa si es que yo quiero descifrar esto? ¿Ok? Y le paso una llave que no es la llave que se ha utilizado para descifrar. En este caso, lo que estamos haciendo es, estamos cifrando con la llave Postgres y estamos tratando de descifrar con la llave Apesol. Miren lo que pasa. Pues lo que nos va a soltar ahora es algo ininteligible, o sea, no es lo que nosotros le hemos mandado a utilizar para el cifrado, ¿no? Tendríamos que utilizar, como hablábamos hace un momento, la misma llave tanto para cifrar como para descifrar, ¿ok? Hemos utilizado hasta el momento el algoritmo del BF, pero también tenemos algoritmos como el AES, que nos mete todavía mayor complejidad al texto que nosotros estamos cifrando. Como verán con AES, la longitud del texto es mucho más amplia. Algunas recomendaciones sobre el tema de guardar textos cifrados. Lo primero, lo obvio que acabamos de ver es que cada vez que nosotros cifremos un texto, el texto va a ocupar más espacio, en bytes evidentemente, que el texto original que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque le está metiendo justamente esta entropía, este desorden que hace que sea mucho más complejo el poder obtener el dato original que nosotros estamos guardando. El segundo, aunque acá no lo parece, no se siente, digamos, es que estamos utilizando mayor consumo de procesador, porque cada vez que nosotros ciframos o desciframos algo, estamos aplicando fórmulas matemáticas al contenido que estamos cifrando, y eso va a hacer de que nuestra base de datos trabaje más, pero trabaje más en procesador, porque se va a consumir mayor recurso de procesamiento para cifrar y descifrar datos. Por eso que cada vez que alguien me pregunta si es conveniente cifrar una base de datos, lo que yo les digo es, si tienes buenos procesadores, perfecto, porque tu carga de trabajo va a aumentar cuando comiences a utilizar estas técnicas de cifrado y descifrado. Y de hecho acá estamos utilizando un cifrado, el sencillito, que no genera demasiado consumo de recursos, pero imagínense que la base de datos tuviera pues una concurrencia de miles de transacciones, miles de consultas por segundo, entonces ahí ya tenemos un problema de consumo de recursos computacionales mayor por utilizar el cifrado. El tema del espacio es solventable, ya en estas épocas probablemente ya ni siquiera es relevante, pero el tema de los procesadores todavía sigue siendo un recurso caro, digamos, ¿no? Bueno, entonces ese es el cifrado y el descifrado sencillito, ¿ok? Y acá ya pasamos a los cifrados más complejos. Y acá hablamos de cifrados simétricos y asimétricos, ¿ok? El día de hoy solamente vamos a llegar hasta el cifrado simétrico. ¿Y qué significa o cuál es la diferencia entre un cifrado simétrico y uno asimétrico? Pues que en el caso del cifrado simétrico, todo está de un solo lado. O sea, contamos con todos los elementos a la vista con los cuales vamos a cifrar y descifrar los datos. Y en el caso del cifrado asimétrico, contamos con las famosas llaves públicas y privadas, en las cuales existen dos elementos o dos extremos que contienen un pedazo de la información necesaria para poder cifrar o descifrar
los textos o los contenidos con los cuales nosotros estamos trabajando. Y esto hace que sea mucho más complicado descifrar un contenido, pero no imposible. Porque de hecho, acuérdense que en este tema de los cifrados, no existe método de cifrado infalible, imposible de romper. Lo único que nosotros estamos haciendo es añadirle más tiempo de complejidad, o añadirle más complejidad para que aquella persona que desee descifrar nuestros datos le tome más tiempo llegar a obtener el dato original. Y de hecho, tanto tiempo que generalmente cuando ya obtenga esa información, pues ya no valga de nada. Por ejemplo, un número de tarjeta de crédito. Si usamos este método de descifrado que hemos utilizado ahora, el sencillito, probablemente se demoren, no sé, pues, unos cuantos días en obtenerlo. Cuando obtengan nuestro cifrado, perdón, nuestro número de tarjeta de crédito, van a poder utilizarlo. Si usamos cifrado simétrico, probablemente se demoren unos cuantos meses. Cuando obtengan nuestro número de tarjeta de crédito, pues puede ser de que lo utilicen si todavía está vigente, y si ya no está vigente, obtener ese número de tarjeta de crédito ya no les sirve de nada, pues porque simplemente ya no se va a utilizar, ya no está en uso, ya expiró, digamos, ¿no? Si usamos el asimétrico, esa persona para que obtenga nuestro número de tarjeta de crédito va a pasar años. Cuando ya lo obtenga, a lo mejor simplemente ya haya pasado tanto tiempo la vigencia de esa tarjeta de crédito que ya sea pues irrelevante. Evidentemente, como por ejemplo en los casos de los, ¿cómo se llama? De los documentos secretos del gobierno de Estados Unidos, obtener el descifrado de un texto, por más que se obtenga más de 10 años o 20 años después de sucedido el hecho, ya no genera un problema de seguridad nacional, pero sí un problema pues de imagen al país. Así que cuando uno elija el nivel de cifrado con el cual desea trabajar, tiene que tomar en cuenta cuánto tiempo desea de que esa información que estamos cifrando permanezca pues segura, ¿ok? E inviolable. ¿Por qué? Porque nuevamente, a mayor nivel de cifrado que le apliquemos a nuestros datos, mayor consumo computacional de los recursos de nuestra base de datos, ¿no? Si es que el cifrado y el descifrado lo estamos aplicando en el lado de nuestra base de datos. Ok, entonces luego de esta introducción y reflexión, pasamos al tema ya del cifrado simétrico. Para hacer cifrado simétrico es muy parecido a lo que hemos utilizado hasta el momento, y tenemos una función que se llama PGP SIM encrypt para encriptar nuestros datos. Entonces, acá, igual que como hemos hecho en el cifrado básico, ok, pasamos nuestro texto y una semilla. Siempre, siempre vamos a tener que pasar una semilla, una palabra clave que supuestamente solamente conocemos nosotros, pero que ya vemos que cuando lo pasemos por el query, pues va a estar a la vista de cualquier interceptor, digamos, o cualquier persona que esté a nuestro lado. ¿Ok? Entonces, vamos a cifrar nuestro texto, y lo primero que vemos es que acá el texto ya está sumamente más amplio, ¿no? De hecho, bueno, voy a bajarle un poquito acá el tamaño a ver si es que podemos verlo mejor. ¿Ok? Acá tenemos nuestra tira de bytes del texto cifrado. Vamos a ver si podemos hacerle un encode. Ok. Con escape. Y a ver qué nos dice. Quizás se escuche la alegría de los hijos del vecino durante la grabación. Hoy día la vecina está romántica. Ha puesto música romántica muy alta y sus criaturas están alegres jugando. No, bueno, pero regresando a lo nuestro. Acá le he pasado el encode para ver si podemos ver lo que nos está devolviendo en la tira de bytes, y evidentemente es ininteligible. Vamos a pasarle que nos lo devuelva en un H, en un hexadecimal. Y bueno, tenemos la tira hexadecimal, pero es una tira enorme, larga.
¿Y por qué? Porque el algoritmo de cifrado que le está aplicando a nuestro texto es mucho más pesado que lo que hemos utilizado hasta el momento, mucho más pesado que el AES, ¿ok? Y esto va a consumir, evidentemente, más espacio en nuestra base de datos si es que queremos guardar este pequeño texto cifrado con un método de cifrado simétrico. ¿Ok? Ahora, no solamente tenemos esta función para cifrar, sino también tenemos esta otra función que se llama encrypt by TIA. ¿Ok? Y como veremos, esto todavía es mucho más largo, perdón. Esto es, perdón, del mismo largo y es el mismo, pero no es en la misma tira de caracteres. Voy a hacerlo de nuevo, pero sin el encode para que se vea mejor, ¿no? Para que veamos que no hay ninguna perturbación por el uso de la función encoder. Este es utilizando la función encrypt by TIA. ¿Ok? Y este es el texto que obtenemos al cifrar en simétrico con simplemente el encrypt. Verán que los dos resultados son diferentes. ¿Ok? Son dos algoritmos diferentes que se están aplicando sobre el mismo texto, pero del mismo peso en el resultado. O sea, el peso del texto va a ser igual de grande en ambos casos. ¿Ok? ¿Y de qué? ¿Y en qué momento va a comenzar a crecer ese peso de la tira de bytes que vamos a obtener? Pues va a crecer en el momento en que nosotros apliquemos textos cada vez más grandes. De hecho, si le cambiamos acá el texto y le decimos, bueno, aquí estamos todos juntos esperando el fin de la pandemia. El texto que vamos a obtener es más grande. Coma, ya llevamos 2 años en esta jarana. Los peruanos me van a entender lo que he querido decir ahí. Y verán que el cifrado cada vez está más largo. Entonces, esto va a aumentar conforme nosotros aumentemos el texto que vamos a poner, ¿no? De hecho, voy a poner jarana 1. Básicamente sigue igual, o sea, con la misma longitud, porque solamente le he añadido, voy a hacerlo más chiquito, ¿ok? Le he añadido solamente un carácter, ¿no? Pero si yo le añado más caracteres, esto va a tender a crecer cada vez más, ¿no? Claro, y lo que va a pasar es que va a crecer, ahí creció, por ejemplo, va a crecer en bloques. ¿Ok? Entonces, ese bloque o ese tamaño va a ser estático hasta que encuentre más información que merite generar otro bloquecito más. Entonces, esto va a ir creciendo así, digamos, ¿no? Bueno, entonces acá voy a regresar al tamaño que hemos estado utilizando. Ok, acá tenemos entonces nuestro texto cifrado en simétrico, ¿sí? Y ahora lo vamos a descifrar. Y para descifrarlo, así como tenemos la función encrypt, tenemos la función decrypt, a la cual, como hicimos hace un momento, tenemos que pasarle el arreglo de bytes o la tira de bytes para poder ser descifrada. Entonces, se la pasamos, ¿ok? ¿Qué pasa? Nos dice que no hay ninguna función que soporte esos parámetros que estamos pasando. ¿Por qué? Porque lo que nos pide acá es la semilla con la que estamos cifrando para poder descifrar. Y ahora sí, podemos descifrar nuestro arreglo de bytes obtenidos con la función PGP-SIM encrypt. ¿Qué pasa si me equivoco en la semilla?
pues me dice, oye, no, la llave, la semilla que me estás pasando no es igual a la con la que originalmente he generado ¿cómo se llama? El texto ya cifrado, ¿no? Tienen que ser iguales. Si son iguales, entonces podemos obtener el texto descifrado. Si son diferentes, evidentemente nos va a soltar un error y no vamos a poder obtener el texto original que nosotros hemos cifrado. Sin embargo, como ya les he venido comentando, este método todavía sigue siendo, si bien es cada vez más seguro, el problema que tiene es que si se conoce la llave de cifrado, o lo que yo he estado llamando repetidamente semilla, entonces cualquier persona que acceda a la trama de bytes cifrado va a poder ver nuestro texto descifrado sin ningún problema. ¿Ok? Similar si es que utilizamos el tema de el encriptamiento con Writing, ¿ok? Ok, este es nuestro texto en un Writing, o sea, lo encriptamos con Writing y lo desencriptamos con Writing, y lo que nos va a devolver es una tira de bytes con el texto que nosotros hemos mandado a cifrar. ¿Y cómo hacemos para poder leerlo bien? Pues lo que hicimos hace un rato, siempre nuestro encode, y le mandamos escape para que ese arreglo o esa tira de bytes pueda verse como un texto convencional. Pero ya, de hecho, sin necesidad de hacer eso, ya esa tira es legible por diferentes métodos, no solamente por el tema del encode. ¿Ok? Bueno, hasta ahí nos quedamos el día de hoy, que es el tema de cifrado, la primera parte del tema de cifrado. En la siguiente charla vamos a ver el tema de cifrado asimétrico, y con eso vamos a cerrar el tema de cifrado dentro de Postgres. Y no me cansaré de darles esta recomendación, acuérdense que no existe método de cifrado que sea infalible. Todos lo único que aplican es mayor molestia al atacante de nuestro sistema para poder acceder a nuestra data original. Así que con tiempo y con recurso computacional, él va a poder ver nuestros datos que hayamos cifrado sin mayor problema. Simplemente lo que estamos haciendo es ponérsela más complicada. Bueno, muchas gracias amigos y nos vemos la próxima semana con el video de cifrado asimétrico. Muchas gracias y que pasen bonita semana.